con esta pieza, que por cierto no te comenté, ya estoy en el psiquiatra, ¿eh? Ya estoy en el psiquiatra. Aquí hay una cosa importante que me gustaría señalar como de principio parte de este proceso y de cuán importante para mí significa este proceso de trabajo con Telch. Y es, digo lo del psiquiatra porque es cierto, y es que durante el proceso de investigación sobre enfermedades mentales, sobre los mitos, tabúes que existen al respecto, yo mismo era parte de esas personas que huían o escuchaban la palabra psiquiatra e inmediatamente me asumía en un cuarto con una camisa de fuerza y sintiéndome adormecido por los medicamentos. Esa es la verdad. Y entonces, en el calor de las conversaciones y entendiendo que el cerebro está compuesto de muchos mecanismos, entendiendo la frase yo estoy loco pero estoy medicado, fue un proceso un poco difícil porque justamente me tocó en una depresión y entender que poder acercarte a una manera distinta de mirar tu cerebro, de entender tu comportamiento a partir de cómo funciona químicamente, ha sido toda una revelación. Y estoy hablando de mi caso porque finalmente el objetivo, el target de esta idea es hacer patente a todo el público que se deje caer a esta gran parodia de nuestro cerebro, que todos estamos locos de una forma u otra y que hay un médico en particular para eso. No voy a decir que necesariamente soy feliz todo el tiempo, pero al menos ya no caigo recurrentemente en depresiones que no entiendo. Esa es como mi primera participación y la invitación, por supuesto, les voy a pasar el teléfono de mi psiquiatra. ¿Qué más quieres que diga al respecto? ¿Se te ocurre algo más? Nada, doctor. Nada, doctor. La verdad es que fue un placer encontrar un cómplice, porque yo necesitaba un cómplice para escribir. Alfonso tiene experiencia y yo tenía ahí como borradores, ¿no? Y efectivamente la primera vez que yo hice contacto con él, dijo, pues, ¿qué onda? ¿No? Entonces llegó a la casa y nos fuimos caminando a ver a un médico psiquiatra que está muy cerca, Humberto Nicolini. Y entonces en ese momento Alfonso comenzó a hacer las preguntas y se dio cuenta de lo importante que era hablar de esto, ¿no? Yo también en algún momento tuve el primer shock, ¿no? Imagínate que yo te digo, pues necesitas un psiquiatra. Estamos de verdad tan mal informados, ¿no? Y llenos de esos mitos y tabús y sobre todo con una enorme ignorancia, porque el psiquiatra ni siquiera es un psicólogo de hecho donde te tienes que acostar, es un cuate que está a esta distancia y estás platicando y le estás diciendo, ya tuve mucha ansiedad, y ¿sabes qué? Que me está costando trabajo levantarme temprano, y esto y lo otro, no es que platicas 15, 20 minutos y ellos son especialistas en decodificar la química de tu cerebro, cómo están funcionando las hormonas y los químicos que naturalmente produce el cerebro y cómo afectan tu comportamiento, cómo afectan tu forma de ser, ¿no? Y bueno, pues hay otro elemento ahí que son los genes, que contra los genes se puede hacer muy poco, ¿no? Si hay alguien calvo aquí, pues seguramente tuvo un papá calvo o un abuelo materno calvo. Entonces, pues hay cosas que se heredan, ¿no? Y que afectan a nuestro comportamiento. Entonces fue un viaje bien interesante porque lo que más es importante decir de esto es que es entretenimiento, ¿no? Sí. Nosotros nos estamos burlando de lo que le sucede al cerebro, pero de alguna forma la gente va a entender las funciones del cerebro y por qué por qué estás mal, ¿no? ¿Por qué te pones ansioso de más? ¿Por qué te deprimes? Porque hay 360 millones de personas enfermas de depresión en el mundo y nosotros solemos decir,
Chicharito no en línea, güey, estoy súper bien, ¿no? Y la depresión es una enfermedad que llega hasta el suicidio en 1 de cada 10 casos. Y todos conocemos a alguien en nuestra colonia, en nuestra familia, que tiene ahí viviendo en el cuarto de atrás al abuelito o al papá porque está bebiendo para medicarse y está enfermo. Y decimos, toma, que no lo vea la gente porque ni siquiera se baña, tiene depresión y se está medicando con los medicamentos equivocados. El alcohol se usa como medicamento, las otras drogas se usan como medicamento, y ser alcohólico es ser un enfermo mental. Entonces, hay muchísimas cosas que revelamos, ¿no? Tú, por ejemplo, creías en Santa Claus y en los Reyes Magos, pero hasta la semana pasada, ¿no? Entonces, mira, güey, estás mal, ¿no? Y necesitaste de alguien que te ayudara a crecer, a que se desarrollara tu sistema nervioso central, que al final de cuentas es el cerebro, ¿no? Bájate de ahí, no te bajes, ¿no? Córrele, no corras, no te subas ahí, te matas. Entonces, bueno, hacemos muchos chistes al respecto, por supuesto. Convertimos la infancia en una enfermedad mental, la adolescencia, porque lo son, ¿no? Químicamente. Además pueden padecer enfermedades mentales los niños y los adolescentes, pero realmente ya la niñez es una enfermedad mental. El enamoramiento, esto que estamos buscando de que, puta, me gustó esta chava, ya me prendió. Sí, maestro, nomás que ya tienes otra casa con 3 hijos, ¿no? Y entonces se te pasa el enamoramiento que dura muy poquito y entonces vas por la 3ª casa y ya dejaste otro hijo en la 2ª. Y las personas pueden buscar patológicamente el enamoramiento. Entonces aquí tenemos un general que da un golpe de estado en México, afortunadamente, y que va a prohibir, ¿no? Va a prohibir incluso las relaciones sexuales, ¿no? No te pases de reata, ¿no? Entonces hacemos un cotorreo de todo lo que nos sucede y sí damos información seria, por ejemplo, en la depresión, ¿no? Entonces, pues es interesante, ha sido un viaje sensacional. Yo llevo como 3 años y medio en investigación. Yo tengo una enfermedad psiquiátrica mayor, todos lo saben, tengo una enfermedad bipolar, que antes se llamaba maníaco-depresiva y así se debería seguir llamando. Tenemos depresiones y tenemos manías, y también el bipolar se usa así como, es que no soy bipolar, es que me pones mal. No, pero es una enfermedad gravísima, terrible, muy difícil de enfrentar y que no se puede sobrellevar más que entendiendo lo que es, ¿no? Y entender lo que es lleva muchos años. Por ahí en el soliloquio decimos que los enfermos psiquiátricos mayores, como los bipolares, somos de bulbos, porque tardamos hasta 15 años en entender, ¿no? lo que nos pasa y por qué nos pasa. Y entonces, bueno, el ir al psiquiatra, el ir al psicólogo, que eso es más difícil conseguir un buen psicólogo que un buen psiquiatra, porque el psicólogo se gradúan como 4,000 al año, ¿no? Entonces, también es de esas carreras de mientras me caso, ¿no? MMC. Y el psiquiatra es un médico que estudió 6 años medicina, luego se especializó 2, 3, a veces 4, ¿no? Es un mundo en este momento de subespecialidades. Ya puedes encontrar a quien se dedica, el gastroenterólogo que se dedica nada más a las úlceras, ¿no? Y el otro se dedica a los problemas del colon, y el otro es bien difícil. Y el psiquiatra también se especializa, hay adictólogos, hay especialistas en depresión, hay especialistas en depresión severa, ¿no? Hay distintos términos, pero estas enfermedades nos están matando, o sea, están matando a la población. Y también hacemos una denuncia porque la Secretaría de Salud en este país no está atendiendo la enfermedad mental. Si vemos las fotografías en Twitter y en Facebook de que a los niños los ponen en cajas de verdura cuando nacen porque no hay un cunero, ¿no? Imagínense la enfermedad mental. Y 3 de cada 10 mexicanos necesita atención
puta madre, la atención psiquiátrica. Yo ayer venía en el tráfico y venía como muy ansioso, pero imagínate a este obrero que se para a las 5 de la mañana y que se pasa 4 o 5 horas en el transporte público, ¿no? De ida y vuelta, y a veces más, simplemente para llegar a un trabajo donde le van a pagar 87 pesos, 90 si le va bien. Entonces la gente se está enfermando y no nos estamos dando cuenta, y es algo que agarramos la tierra y lo metemos por debajo del tapete y lo ocultamos, ¿no? Y hay datos ya muy fuertes en este país. El suicidio adolescente, jóvenes entre 15 y 24, es ya la segunda causa de muerte en jóvenes. Y solo 1 de cada 20 intentos se consuma. Y estamos haciendo muy poquito para evitar. Con los adictos, 1 de cada 10 mexicanos es adicto. Hay una clínica de rehabilitación, con eso jugamos. Hay esfuerzos individuales, el Hospital de las Emociones, con los consultorios de 3x3, y por allá un esfuerzo de algún alcohólico que tiene dinero y entonces hace una pequeña clínica, pero realmente el Estado tiene una clínica de rehabilitación, aquí en la colonia Tabacalera. Y ahora sí somos todos suyos para las preguntas. Comentabas hace rato que mucha gente cuando se deprime se refugia en el alcohol. ¿Tú cómo viviste tu depresión? Con alcohol, sí, por supuesto, con alcohol, con medicamento. Fíjate que la enfermedad bipolar tiene la particularidad de que o se eleva porque bebes mucho, o estás bebiendo mucho para paliar los síntomas, para atenderlos. Entonces, yo no sé qué fue primero en mí, ¿no? Yo era un bebedor social bien macho, por ahí lo decía. Y de pronto, pues, ve el avión y dices, estoy bebiendo demasiado, ya estoy bebiendo solo. No, estoy queriendo atender esto. Yo he tenido depresiones mayores, sí, que en el bipolar es terrible, porque le estaba diciendo que 1 de cada 10 deprimidos se suicida, pero 2 de cada 10 bipolares cometen suicidio, y después de muchos intentos. Entonces se sufre mucho, ¿no? Pero pues, ¿qué es la mente? Pues vamos a echarnos un clavado para saber lo que es, ¿no? Pues, y lo vas a entender tan fácilmente y se te va a quitar el miedo. Y además sí, inmediatamente con esta plática, con este soliloquio, te vas a dar cuenta quién de tu familia puede necesitar. A lo mejor tu marido, a lo mejor tú mismo, a lo mejor tu abuelita. Pero ya no le tengamos, estamos en el siglo XX. Seguimos creyendo que los antidepresivos provocan adicción. Yo veo que se burlan de Fox porque toma Prozac, ¿no? ¡Ay, el loco toma Prozac! Prozac es un antidepresivo. No pone, no nada. Simple y sencillamente equilibra la química cerebral para que te sientas un poco mejor. ¿Alguna vez te han llamado loco? Por supuesto, yo me llamo solo loco, ¿no? Yo me puse bipolari, el oso bipolar, ¿no? Y ahora soy demente el chico, o sea, no tengo ningún problema con ello. A veces a los enfermos mentales les cuesta trabajo, ¿no? Y necesitamos eso, que la gente alce la mano. Yo he tenido depresión, yo tengo depresión, porque la depresión no es tristeza, y eso lo vamos a dejar muy claro. No, la tristeza es uno de los ingredientes, pero es muchísimo más profundo que eso. Y la gente se nos está muriendo, se está muriendo en todo el planeta. ¿Por qué? Pues porque no hay atención, porque no alcanzan a alzar la mano. En Estados Unidos hay más activismo. Esto es activismo pro salud mental. Sí, sí lo es. Pero principalmente es un texto de entretenimiento burlándonos de la vida. ¿Cuál es el proceso que has tenido que llevar para hacer No, es un proceso bien largo, porque imagínate que sentirte bien sea una patología. Porque los bipolares, cuando tenemos hipomanía o manía, que nos vamos para arriba, estamos felices, estamos gastando dinero, estamos apostando a cosas incoherentes, tenemos hipersensualidad, ¿no? Conductas de riesgo a 200 kilómetros por hora en el Audi que te compraste, ¿no? Su mecha, es una locura, pero sabrosísima. Yo de veras
le recomiendo una manía porque hemos sido los bipolares 5 veces más felices que los demás. Es la felicidad al cuadrado. Sin embargo, cuando estás en la depresión, que es el otro polo de bipolar, pues hemos estado muertos. De verdad, a mí no me asusta la muerte. Yo ya he estado muerto 3 veces. Y se siente bien gacho, porque dicen que los muertos no hablan. Aquí te está hablando un muerto que revivió. ¿Y quiero preguntar? Y aquí hay un rollo que tiene que ver con la normalidad, que es justo este tema que ponemos mucho sobre la mesa, de las cosas que asumimos normales, ¿no? Y que son un montón de cosas en las conductas cotidianas de cualquier persona a cualquier edad, y que tal cual estamos en 2018 y ya hay un médico que te ayuda a entender que la normalidad no existe, que bajo cualquier circunstancia que te confronta hay un movimiento químico en tu cerebro y que todos somos susceptibles de eso y que muchos somos recurrentes en enfermedades y que no hay nadie normal, carajo. Eso es como la cosa más absurda de lo que planteamos. Sí existe, pero son muy poquitos. Pues son, pero son del king, güey, tú. A las 2 de la mañana por 2 segundos, ¿no? Entonces, una de las cosas importantes de esto ¿te han dicho alguna vez loco? Pues sí, por supuesto, a todos en algún momento nos han dicho locos y seguramente estábamos locos en ese instante, ¿sabes? Porque a todos nos ha pasado tener algún tipo de desequilibrio químico en el cerebro, de una forma u otra. Y lo importante es saber, porque la onda en este pitorreo constante sobre las enfermedades mentales es tan básico como si te duele un chingado diente, si te pica una muela, tienes un médico a donde ir, ¿no? Especialista en eso. Lo hay también para las enfermedades mentales. Y la onda es hacerlo absolutamente normal, que es normal poder padecer una enfermedad mental. Así sea por un proceso, pasar por una crisis o tener una enfermedad resistente, ¿no? Bien. Eso iba a decir, depresión resistente, no comprar la palabra de las especialidades. Pero vengan, más preguntas. Bueno, curiosidades. En este sentido, ¿qué tan difícil es para ti hacer ese personaje por lo que viviste, ya estando actuando, estando interpretando, separar, no caer en ese sentido? No es un personaje, no soy yo. Interpreto 2 o 3 personajes en cotorreo, también canto, ¿no? Me doy la libertad de hacer algunas canciones e inventar un nuevo himno nacional, ¿no? Que lo necesitamos para no estar cogiendo todo el día. Y me la paso bien, que pues, es referencial, ¿no? Cuando yo hablo de la depresión, lo hablo en serio porque la entiendo, porque la he vivido, ¿no? Depresiones mayores, que se llaman, son terribles. Entonces sí te voy a platicar de los síntomas y de lo que es ser un muerto vivo, ¿no? Y para que tú identifiques a tu familiar que está pasando precisamente por eso, porque en la depresión mayor no te bañas. A veces comes, a veces no comes, a veces comes de más. O sea, hay síntomas como muy claros que no sabemos identificar porque no hablamos de eso. Porque el Chicharito no alinea, güey, esto es súper débil, ¿no? Y la gente se está muriendo en el planeta, pero a unas velocidades impresionantes. Te digo, el suicidio es un hecho. Ha crecido en todos los países latinoamericanos, sobre todo, pero no te creas que está pasando distinto en Europa, ¿no? O en Asia, ¿no? Este neoliberalismo ha provocado que la riqueza se vaya simple y sencillamente a un sector. Y el bienestar no quiere decir que compres un Porsche o un Audi, quiere decir que puedas tener un huevo para desayunar, una tacita de frijoles y 3 tortillas, para que el niño pueda llegar a la escuela a aprender. ¿Qué va a aprender un cerebro que no se alimentó, ¿no? Que no tuvo las necesidades básicas? Un vaso de leche para el niño, unos frijolitos, como te decía, unas tortillas. Y este neoliberalismo lo único que está haciendo es crear más carencias.
Y cuando hay carencias, el cerebro se enferma. Y las adicciones siempre solemos pensar que son la cocaína y la heroína, ¿no? Y el alcohol, no. Hay también adicciones a la comida. ¿Cuánta gente no conoces tú que está paliando su malestar tragando? Y entonces tragan todo el día. Al ejercicio, se empiezan a inyectar anabólicos, porque sí, el ejercicio da placer cuando es un ejercicio sano, moderado, aeróbico, claro, provoca endorfinas, que la endorfina es dopamina, ¿no? Vamos a hablar mucho de la dopamina, sexo, dopamina, ¿no? 20 likes, dopamina. Ahora se nos está metiendo otro elemento que son las redes sociales, el estar pegados al teléfono, ¿no? Ya la calificaron como nofobia. Cuando tú sales de tu casa y se te olvidó eso con el que está grabando ella, que se llama teléfono inteligente, la madre, pasas una angustia de la chingada todo el día, porque se te olvidó el puto teléfono, ¿no? Ya no nos aprendemos un pinche número telefónico, carajo, ¿no? Cuando yo era niño, pues te aprendían los teléfonos de todos tus cuates, y si no, pues no la librabas, y tenías que buscar un teléfono de esos de 20 de cobre, güey, que sirviera y que no estuviera vandalizado, estaba muy cabrón, ¿no? Ahora andamos checando a nuestros hijos, y ahora yo que entiendo la enfermedad mental, no soy psiquiatra y no puedo diagnosticar, pero sí me doy cuenta de la gente que está enferma y está tuiteando puras pendejadas, está tuiteando en manía, ¿no? Ahora no está tan lejos. Hoy en la mañana hablé con un cuate, con un amigo que tiene enfermedad bipolar, y lo ayudé a convencerlo de que se fuera a internar, porque estaba muy mal, en un episodio mixto, lloraba y gritaba necesitas ayuda, y con 2, 3 pastillitas se te quita. Ya esto de las camisas de fuerza y los porcos acolchados es del siglo XIX. Ya en este momento, si te pones agresivo, que normalmente lo que haces es hacerte daño a ti mismo, ¿no? En ciertas enfermedades, o puedes hacerle daño a los demás, te ponen un piquete así encima del pantalón y en 30 segundos caes fulminado, maestro, y entonces te van a medicar para que vuelva tu cerebro a la normalidad. No hay bronca, maestro, ¿no? Todos pensamos que los medicamentos psiquiátricos provocan adicción. 2 o 3% de los medicamentos psiquiátricos pueden provocar adicción, ¿no? Siempre pensamos que los crímenes violentos son hechos por enfermos mentales. 7.5% de las conductas y los crímenes violentos vienen de enfermos mentales. Todo lo demás, de la descomposición del cerebro, el tuyo, que te metes en unas broncas tremendas, ¿no? Celotite a los celos, que mi vieja me está engañando, y consigues la pistola y matas al güey, y era el lechero que de veras nomás iba a llevar la leche. Sí, y vas a estar preso toda la vida. ¿Por qué? Pues porque tienes episodios de locura. Todos hemos presenciado a este güey que se baja del coche a madrearse con el taxista, a madrearse con el otro. ¿Qué es eso? ¿No? Se llama trastorno del intermitente, pero pues tienes que atenderte. ¿Por qué? Pues porque va a salir un chamaco o un taxista que va a traer una pistola y te va a quebrar, por más fuerte que te sientas. Estamos rodeados de estas actitudes de enfermedad mental y no lo queremos aceptar. Y lo difícil es que se entiende como carácter, como personalidad, ¿no? Y ahí entra otra vez el tema de lo normal. Haces esta pregunta de qué tan difícil o cómo se siente Telch en el trabajo de exponerse frente a este soliloquio. Y pues es hacer evidente pues que no es un carácter, que no es un temperamento, que hay un montón de conductas. Eso es bien importante, el temperamento es aparte. Son cosas completamente distintas y que de pronto pues exponerlas, es decir, aguanten, todos tenemos ese tipo de conductas. Atiéndete la nada más, chingado, ¿no? No, hombre, está bien. No sé quién tenga por aquí hijos adolescentes o los haya tenido, ¿no? Pero tienen un madrazo hormonal, ¿no? Los pobres chavos, ya a mí me tocó, ¿no? Te empiezan a salir pelos por todos lados, te ves en el espejo y la pinche orejota, ¿no? La pinche narizota, y parezco Pluto, ¿no?
¿qué onda? Y se vuelven monosilábicos porque hay una poda neuronal. Se mueren las hormonas con la testosterona. ¿Cómo te fue, hijo? ¿Qué hiciste? ¿Qué quieres hacer el fin de semana? Y cuando se ponen a hablar es para pedirte una pinche cámara carne. ¿Alguien más quiere preguntar? Adelante. Bueno, yo quisiera saber qué género eligieron para exponer este tema, el stand-up, el monólogo. Es que esto se llama soliloquio, ahorita te lo voy a explicar. Jugamos por varios lados, desde la parodia a stand-up, hay partes musicales, hay partes de narraturgia, es un juego mixto. La intención es justamente utilizar distintos géneros para exponer de manera distinta cada una de las enfermedades mentales principales. Y es eso, en un principio pensábamos que todo podía jugar como en un solo color dramático, y no, sobre la marcha fuimos viendo que había momentos que requerían más, por ejemplo, acción física, ¿no?, que un chorema, porque es más importante ver cómo se conduce a alguien con esquizofrenia en la vida cotidiana. Y déjame decirte que Cárcamo es el rey de los chistes malos, porque la enfermedad mental es todas las enfermedades traen pérdidas, ¿no? Y entonces contamos unos chistes acidísimos y malísimos. Muy objetivos. La gente se muere. Entonces llegamos a una parte donde tocamos incluso el humor negro, muy negro. ¿Por qué es eso? Es como encontrar, dar un amplio espectro tan complejo como cualquier otra enfermedad, pues, es decir, todas las enfermedades tienen su lado cómico, pues, castigo, ¿no? Castigo divino. O sea, que se confunde. Eso es otra cosa, ¿no? Es que está muy fuerte el tema de la locura y cómo lo vamos abordando y cómo vamos viendo cómo hay partes donde la depresión, cuando es resistente, cuando estás en una crisis severa, y ahí nos vamos, por ejemplo, a un tono mucho más serio, pues, de verdad no puedes entender cómo alguien que tiene tantas cosas y tiene todo bien se suicida, ¿no? O sea, ¿por qué Amy Winehouse, pues, que le está yendo tan chido, pues es famosísima, de pronto, ¿por qué? Y uno dice, chale, ¿qué tranza, pobre gente, está loca? Sí, espérate, que sufras una depresión de ese tipo, aguanta, ¿no? Y hay una manera distinta de tomarlo, porque si hay algo serio ahí grave, muy grave. Y después nos pitorreamos un poco de la misma situación para decir, nada más atiéndela, ¿no? Atiéndela. Y date cuenta que, hazte consciente que tu comportamiento no siempre obedece de una forma lógica a tu entorno. Hay movimientos químicos en tu cerebro que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con enfermedades, pues con otro tipo de enfermedades que pueden tener que ver con el sistema nervioso central, o el inmunológico, o tiene que ver con la gripe, chino, ¿no? Así de simple. Ok. ¿Alguien más? Venga, por allá tenemos algo. Buenas tardes. Oye, sácame de una duda. ¿Este monólogo podría ser un poco como el diario de un loco? No, en absoluto, no. Esto no es una historia que le sucede a un personaje. El soliloquio, como tal, como género, es un ejercicio libre, donde no hay reglas, ¿no? Donde tú encuentras las reglas y las pones, ¿no? En este caso, Cárcamo como mi aliado y como dramaturgo, y no, igual te voy a hacer stand-up, que te voy a hablar muy en serio. Igual me puedo disfrazar de doctor que de militar, y igual puedo ser un payaso para los niños, ¿no? Entonces, no, es un ejercicio lúdico, completamente libre, que no tiene absolutamente nada que ver con el texto dramático de Gogol, ¿no? Nada que ver. Y por lo que explican, esta monólogo, o lo que va a hacer con el escenario, ¿qué camino va a seguir? Porque yo, por lo que ustedes están explicando ahorita, se me hace un buen tema para ir a las universidades, a las prepas,
a las secundarias donde... Dios te oiga, doctora. No, mira, de veras, doctora, Dios te oiga, porque es una de las cosas que mencionamos, una de las cientos de cosas que mencionamos, pero no hay higiene en los niños, o sea, trabajo de higiene mental, ¿no? Al niño hay que decirle, a ver, tú puedes comer dulces, ¿no? Cómetelos todos al mismo tiempo, aunque estés 2 horas comiendo dulces. Pero la boca tarda en regresar a su estado base, o sea, donde ya no hay ácido que pique los dientes, tarda en regresar 45 minutos. Entonces, cómete los dulces y lávate los dientes. Y ya no comas dulces. Y entonces el niño va entendiendo, pues claro, así es como se pican los dientes, ¿no? Por decirlo de una forma coloquial. ¿Y qué onda con el cerebro? Di no a las drogas. Chinga, no, señor Salinas, con todo mi respeto, ¿no? Lo adoro además, y le debo mucho. Pero no, espérate, estas sustancias psicoactivas te van a cambiar la estructura y el funcionamiento del cerebro. Y vas a llegar a un punto donde nada es suficiente, necesitas más. Te enfermaste. Y ya eso que usabas como medicamento para pasártela chido, y ahora eres alérgico, por decirlo también de una forma coloquial. Entonces hay que decirle al niño, si consumes eso, te vas a enfermar, ¿no? Y sobre todo si lo consumes como comenzamos los chavitos que fumamos, ¿no? Que yo no comencé así, pero el primo te empujó el cigarro a los 10 años. Y entonces le andas volando los cigarros a tu papá y a tu mamá, y eres un fumador desde los 10. Y ahí vamos a explicar a qué edad se mieliniza, que por ahí está la información, ¿no? Mayores de 21 años, mayores de 18, ¿no? Las mujeres maduran el sistema nervioso central antes, pero hay todo un mecanismo de cómo madura. Entonces, si tú te tomas la primera copa después de los 21 años, va a ser muy difícil que detones adicción, pero es una enfermedad genética también. ¿Cuánta gente no conoce que abuelo alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico, no, chosno alcohólico? O sea, a la fregada, se heredan, esas enfermedades se heredan, son enfermedades mentales, ¿no? Y justo la idea es, digo, uno de los motores por el cual me sumo y me alío con este cabrón. Es eso, que nos importa mucho hacerlo masivo y poderlo llevar a cualquier cantidad de lugares dentro del país y en niveles educativos distintos para sensibilizar sobre este caso tan sencillo, ¿no? La adolescencia, desde cierta perspectiva, es una enfermedad mental, la infancia es una enfermedad mental. Vamos entendiéndola, con tranquilidad podemos corregir un montón de conductas para adelante y hacer normal tanto ir al médico odontólogo como al médico psiquiatra. Y eso sí, o sea, tu pregunta es si queremos masificarlo y llevarlo. La idea del formato, justamente, que sea este soliloquio que juegue con distintas posibilidades dramáticas, nos da esta libertad, poderlo jugar en casi cualquier tipo de auditorio. ¿A partir de cuándo estrenen y en dónde? A partir de... tenemos funciones el 19, el otro que es 19, 26, el 5 de marzo hacemos el estreno para ustedes y los invitados, y nos seguimos otras 7 funciones. O sea que es la temporada muy corta y solo los lunes en el Milán, a las 8:45. ¿Hay planes de gira? Pues fíjate que bendición, o sea, la gente percibió el trabajo de Alberto en Facebook, por ahí anda, y de repente ya tenemos ofertas para ir a distintos lugares. Sí, la gente está preocupada por lo que es la mente, ¿no? Y pues es sabroso, vamos a viajar. Hay muy poco activismo sobre salud mental en México. Ya ves un poco más en Estados Unidos, de ahí sacamos mucho del material, de Canadá, ¿no? Incluso de algunos países sudamericanos que tienen más activismo, como Argentina y Chile. Sin embargo, aquí nadie habla ni cotorrea con la salud mental.
Los libros que consigues de bipolar son en inglés. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Pero sí, la idea, como te decía Alfonso, es llevarlo aquí en la universidad. Encontrará solo su camino. No sabemos. Listo, pues muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañaron esta mañana. ¿Nos podrían regalar una foto? Por favor? Yo les regalo la foto, nada más les prometo que si van a ver la obra, van a entrar sanos y van a salir enfermos mentales. Mucho cuidado, que me calle. ¿Puedo quitar la mesa?